Se ve perfecto. No sé dónde salió. Más arriba, ¿no? Ahí. ¿Qué tal, profe? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Se escucha bien, Pablo, ahí o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ya? Vale. Felipe, ¿qué tal? Todo bien, profe, todo bien. ¿Sí se escucha, profe? Vale. Buenas tardes para todas y para todos. Buenas. Buenas. Estamos ya. Hola, profe. Excelente. Estamos ahí comenzando ya a conectarnos, dándole el pase a los que están ingresando ahora. 2 minutitos y comenzamos.
¿Tomáis mate, Pedro? Eh, ¿Qué marca? aquí la que encuentro nomás, Ah, pero me gusta. De repente la encuentro que es muy suave. más suave. Yo estoy tomando los amontes y lo encuentro, bueno, que hace tiempo que lo tomaba mate, y lo encuentro un poco mal. Me ha costado, digamos, volver a tomar. Pero es que me tenté porque fui a Todista. Ujú. Estaba viendo castellano y me encontré que tenían unos. Bien, estimados. Entonces, vamos a ir partiendo la jornada de la tarde. Queremos desarrollar unos pasos prácticos, entonces tenemos ahí unas cámaras que van a estar dando vueltas. Lo que sí les pido, por favor, que en esta oportunidad las preguntas más que por el chat, las puedan hacer por el micrófono, porque no vamos a alcanzar a mirar el chat. Entonces, nada, abren el micrófono y preguntan al tiro. El objetivo de ahora es poder... tenemos resuelto ya el tema de las preguntas por el chat, así que olviden lo que les acabo de decir. El objetivo de este módulo, que le llamamos práctico, pero para que ustedes lo vean, si quieren lo pueden grabar, bueno, ahí vean cómo lo pueden resolver, es poder integrar todos los temas teóricos que hemos visto hasta el momento. Así que lo que vamos a hacer es repasar tanto la evaluación primaria como la evaluación de escena, ¿estamos? Y algunos roles. Así que, bueno, eso, vamos a hacer desde el inicio hasta terminar la evaluación primaria. Ya, ahora vamos con la cámara. Listo, entonces vamos a imaginar que esto es la escena de una emergencia. La que ustedes quieran, puede ser este mismo lugar, puede ser una zona agreste, entre comillas, da igual, no va a ser importante. La escena yo la voy a analizar desde una distancia segura. ¿Y qué voy a estar observando? Si es que no puedo hacer el 360, arriba, al centro y abajo. Mirar las manos, que en este caso nuestra víctima no tiene manos, no tiene pies, así que seguramente el mecanismo de daño es traumático, pero bueno, es lo que alcanzamos a conseguir hasta el día de hoy. Entonces, hago la evaluación de la escena, mecanismo de daño, y mientras estoy haciendo esa evaluación del mecanismo de daño y de la seguridad, voy a aplicar mi EPP, ¿cierto? Y en este caso voy a tener un protector facial y además voy a también aplicar guantes de procedimiento, ¿no? La profilaxis que le llamó un compañero hace un momento atrás. Ojo con relojes, cintas, no sé, anillos, piercing que puedan tener, cualquier cosa que tengan cerca de las manos. Ojalá que los relojes y todas esas cosas queden cubiertas, de ser posible, si no, bueno, ahí como lo hacen. Recuerden que el protector facial no restringe el uso de la mascarilla, sino que son cosas complementarias. Entonces, realmente la forma correcta sería esta: mis guantes, protector facial y mascarilla. Yo me voy a quedar con el protector facial y me voy a sacar la mascarilla para que sea más fácil o para que escuchen mejor. Entonces, me voy a acercar. La forma correcta de aproximarme a la víctima es desde los pies. Sería lo ideal siempre que yo me acerque desde los pies de la víctima hacia la cabeza. Si la escena no se los permite y finalmente lo que deben hacer es incorporarse a la escena desde la cabeza, el cuidado que hay que tener siempre es evitar que la persona mueva o mire hacia atrás, ¿cierto? Porque si hay alguna lesión cervical, ese movimiento hacia atrás puede agravar la lesión, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar desde el frente. Y aquí lo que yo podría hacer, o el primer llamado es decirle: hola, no te muevas, voy a pasar por encima de los pies de la víctima, no se puede, no te muevas, mi nombre es Pedro, tengo entrenamiento en primeros auxilios, ¿te puedo ayudar? Y sostengo la cabeza. Imaginémonos que en este caso la persona no me responde, no me escucha, ¿ya? Entonces aquí es donde yo voy a establecer, o donde yo le voy a dar los estímulos. Voy a comenzar con la escala BDN. Le digo: hey, señor, ¿me escucha? No hay respuesta al estímulo verbal. Ahora voy al estímulo del dolor. Nudillo en el esternón. Señor, ¿me escucha?
o puedo apretar el trapecio también. También podría piñiscarle el lóbulo de la oreja, pero es un poquito más invasivo. Si no responde al estímulo de dolor y no está respondiendo al estímulo verbal, inmediatamente mi pregunta es si la persona respira o no respira. Y aquí es donde yo voy al pulso carotídeo y mi otra mano podría entrar por debajo de la ropa y posicionarla sobre el ombligo. Y acá recuerden que debiera estar 10 segundos chequeando pulso y respiración. Y si en 10 segundos no tiene pulso y no tiene respiración, yo voy a decir que este paciente se encuentra en un PCR. Porque no responde, no tiene pulso y no respira. ¿Estamos? Ya, listo. Los 10 segundos. Acuérdense que acá lo que era distinto era cuando la víctima estaba en hipotermia y ahí tenía que avanzar hasta el minuto completo. ¿Ya? Pensemos en otro caso. Voy ingresando. Pido consentimiento para trabajar. Me presento. Y me dice, sí, ayúdame. ¿Ya? Bueno, ya está hablando. Por lo tanto, si está hablando y me está respondiendo, su nivel de respuesta es correcto, respira y además tiene pulso. Porque si no, no hablaría. Entonces, en ese momento, en vez de revisar vía aérea y seguir chequeando la vía aérea, yo lo que debiera hacer es revisar hemorragia. ¿Ya? Y generalmente esa condición va a tener que ver con un mecanismo medio traumático. Y aquí yo voy a empezar a revisar. Recuerden, la mano junta va a ingresar primero a la cabeza, luego al cuello, ¿sí? Y luego, por entre medio de la ropa y pegado a la piel, vamos a ingresar y vamos a revisar la zona axilar, la zona abdominal, la zona inguinal, detrás de la rodilla y finalmente los pies. ¿Ya? Tengan siempre presente que hay que tener el cuidado de que cuando yo estoy revisando, al momento de sacar la mano, debo mirarla inmediatamente. Si sale con sangre, yo debo descubrir y observar. Si hay una herida, la herida no me interesa porque la herida no va a ser riesgo vital, pero sí la hemorragia. Por lo tanto, meto la mano, la saco, sale con sangre, reviso, observo. Si hay un chorro de sangre saliendo, voy a controlar inmediatamente esa hemorragia. ¿Con qué? Primero con mi mano, que tiene guantes. Aprieto y un compañero o otra persona que esté aquí asistiéndome me va a ayudar con el apósito. ¿Ya? Entonces tengo mi mano y voy con el primer apósito. Saco el apósito y lo introduzco y presiono. Presiono, presiono. Y esto se llama presión directa. Incluso esto lo debe hacer si la hemorragia es exsanguinante, porque yo presiono, limito la salida de sangre, mientras un compañero me acerca o me pasa un torniquete, ¿no? Que seguramente en la zona axial va a ser distinto al torniquete que utilizo para las extremidades, que en este caso sería este que le estamos mostrando aquí. ¿Ya? Recuerden que los torniquetes son desechables, este vale 10 lucas, y después tienen unos más pro, como este, que es el SAM. Este torniquete vale 40 lucas, así que bueno, ahí tienen que tomar la decisión de cuál quieren aplicarle a su víctima. ¿Ya? Si la hemorragia no fuera una hemorragia con riesgo vital y yo necesitara de todas maneras aplicar presión directa, lo que puedo hacer es aplico ¿cómo se llama? El apósito, presiono y mientras termino la revisión, con una venda elástica de unos 10 centímetros de ancho, genero un vendaje compresivo. Y ese vendaje compresivo es aplicar, gracias, ahí está, listo, es aplicar una venda sobre el apósito. Pero acá recuerden siempre que el vendaje debe ser siempre de distal a proximal. Distal es el punto más lejano del corazón y proximal es el más cercano. ¿Por qué necesito hacerlo siempre el vendaje de distal a proximal? Porque con eso colaboro con el retorno venoso, mejor el retorno venoso. ¿Ya? Termino de hacer la revisión. Imaginémonos que hicimos 2 o 3 vendajes compresivos, o uno si quieren. Entonces, determino que hay una hemorragia en el brazo, hago el vendaje compresivo inmediatamente y sigo desarrollando la evaluación primaria. Cuando termino de resolver la evaluación primaria y de resolver la hemorragia, me devuelvo. ¿Y qué es lo que hago al devolverme? Revisar nuevamente el control de hemorragia que eventualmente pude haber hecho. ¿Ya? Eso. ¿Cómo estamos por ahí? Pregunta. ¿Una pregunta por ahí? No. Profe, ¿cómo era lo de distal a Valeria. Ya. ¿Qué es distal aproximal? El punto de nuestro cuerpo siempre es el corazón. Así que distal va a ser todo lo que está lejos
y proximal es todo lo que está más cerca. Por ejemplo, este reloj, la pulsera del reloj, es proximal al codo, otro ejemplo mejor. Una lesión acá de cúbito y radio, al centro. Si está en este punto, distal significa que voy a empezar a vendar desde la muñeca hacia el codo. ¿Ya? ¿Me entendió por ahí o no? No, por ahí, no. Sí, se entendió. ¿Sí? Ya, fantástico. El sistema circulatorio, recuerden que por la arteria lleva sangre oxigenada y por la vena se devuelve sangre sin oxígeno. La única que tiene presión es la arteria. La sangre por las venas se devuelve por la presión que la arteria le mete a la vena cuando pasa por el capilar y hace el intercambio. Entonces lo que tienen las venas por dentro son unas válvulas. Si yo presiono un punto, lo que voy a hacer es evitar que por la vena siga avanzando la sangre. Es como cuando usted está con la cabeza abajo y los pies arriba. La gente dice que se le va la sangre a la cabeza, pero eso es incorrecto. La sangre siempre va a la cabeza. El problema de que la cabeza le empieza a doler o se empieza a bombar o lo que sea, no es que llegue sangre a la cabeza, sino que al estar al revés, la salida de la sangre por el sistema circulatorio de la vena, el retorno venoso, es el que se impide. ¿Sí? Cuando usted se le duerme una mano, por ejemplo, tiene problemas de circulación, ¿cierto? Y ese problema de circulación hace que la mano baje la temperatura, cambie el color, etc. No voy a sacar esto. Ya, entonces, eso es porque se corta la circulación. Cuando hay un aumento de volumen, es porque no solamente la circulación está cortada, sino que además hay algún elemento que está presionando que impide que la sangre se devuelva por el sistema venoso. Y eso va a hacer que la extremidad empiece a aumentar su volumen, ya va a empezar a tener problemas de circulación. ¿Ya? No sé si por ahí quedó más claro. Sí, quedó claro. Ya, perfecto. Eso. Entonces, imaginémonos que esta persona... perfecto. Cuando tengo que aplicar un torniquete, pensemos que la herida está en este sector, ¿sí? En este punto, lo que yo debo hacer es que el torniquete debe ir entre 5 a 10 centímetros sobre la herida. Ese es el primer torniquete. Si yo aplico el torniquete, aprieto, y por alguna razón no logré detener completamente el fluido de sangre, yo puedo aplicar un segundo torniquete, pero ese ya debe ser en el punto desde donde nace la extremidad. ¿Sí? Tiene que ser en un punto proximal al cuerpo. Eso. ¿Qué hago con el resto si es una amputación total? ¿Qué hago con ese pedacito que queda ahí al aire? Lo puedo cubrir. ¿Con qué se puede cubrir? Podría poner unas gasas, por ejemplo, y estas gasas envueltas o también con un apósito, y todo eso fijo en el punto con una venda. Pero ese corte, esa herida no puede quedar al descubierto, tiene que siempre estar cubierta. La diferencia entre un apósito y una gasa es que el apósito tiene capacidad para absorber y viene con un elemento acá adentro que me permite hacer eso. Lo que les planteaba el capitán hace un momento atrás de los hemostáticos es el equipo que tiene acá adentro el apósito, es el que viene con el agente hemostático, que en contacto con la piel, ese agente hemostático permite una coagulación mayor. En cambio, fíjense en lo que es una gasa. Es simplemente un pedazo de tela, ¿sí? Que no tiene ninguna capacidad de absorber. Esto se ocupa para cubrir en algún caso y para limpiar. Pero también se puede ocupar, en el caso que yo tenga un corte, para empaquetar la herida, ¿sí? Yo meto esta gasa dentro de la herida, la dejo completamente cubierta por la gasa, y encima de todo esto le pongo un apósito y ahora sí hago presión directa. ¿Ya? Si pongo simplemente el apósito por encima, sin rellenar este espacio, acá lo que voy a tener es que la hemorragia va a seguir estando activa hasta que yo le ponga el apósito por encima, hasta que yo rellene y le ponga el apósito por encima y logre hacer una presión real en el punto. ¿Ya? ¿Estamos por ahí o no? Sí. Profe, Sí, dígame. ¿el torniquete puede Sí, ser profe. artesanal? ¿Cómo, perdón? ¿El torniquete? ¿Puede ser artesanal?
¿O tiene que ser así o no bien? Tiene que ser así completo. Depende, porque si tú haces la certificación Stop the Bleed, te van a decir que sí, porque tiene que ser un torniquete de línea, de marca, y ojalá el SAM, que es el que se promueve. Lo que sí te puedo decir es que hay una diferencia gigantesca en términos de la efectividad de un torniquete de fábrica versus un torniquete artesanal. ¿Ya? De todas maneras, el que logra el máximo del objetivo va a ser el que viene de fábrica, porque tiene elementos que me permiten facilitar la técnica. Pero si tú no tienes plata para comprarte un torniquete de 40 lucas y tienes un problema, no significa que no puedas hacer algo. Sí se puede. Tal vez no va a ser tan efectivo como el que viene de fábrica, pero si es lo que es lo que tienes a mano, ya está, es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las características de ese torniquete artesanal? Primero, debe ser de unos 5 centímetros de ancho, ¿ya? Este tiene como 2,5, una pulgada más o menos. Eso sería lo mínimo hasta unos 5 centímetros. Mientras más ancho va a ser mejor. ¿Qué cosa no puede ser nunca un torniquete? Una cinta, un cordín, el cordón de los zapatos, olvídense de eso. Un alambre, ninguno de esos elementos les va a permitir hacer un torniquete de buena calidad porque la superficie de presión es muy pequeña. ¿Sí? El cinturón podría servir siempre y cuando la hebilla ustedes la puedan cubrir con algo para que puedan hacer una correcta presión. ¿Sí? Una cinta escalada funciona. Profe, Sí, dígame. en el caso de las correas que son como de los pantalones de trekking, que solo como que los tiráis y ya se apretan, eso sirve, no tiene villa. Está fantástico. Eso podría funcionar bien. Claro. ¿Sí? Pero recuerden que lo ideal es tener un torniquete de fábrica. ¿Sí? Sobre todo por el molinete de ajuste, porque este molinete de ajuste es el que les permite generar la sujeción final. Si el torniquete, cuando ustedes lo aplican, no duele, es porque está mal aplicado. Entonces, finalmente, este torniquete, ¿cómo funciona? Yo me lo pongo aquí en el brazo, por ejemplo, suelto el velcro, mi brazo es muy delgado, así que lo voy a poner más arriba. El molinete siempre tiene que quedar en la parte exterior. Y en este caso, suelto el velcro, aprieto lo más que puedo, y el ajuste final me lo va a dar este molinete. ¿Ya? Y esto lo tengo que apretar, ¿hasta qué punto lo aprieto? Hasta que deja de salir sangre. Y en ese momento, bloqueo el torniquete en el punto de sujeción, el resto del velcro, si ustedes quieren, lo meten acá adentro para que no quede colgando, y finalmente lo sellamos. Y aquí indicamos la la hora en que hicimos el torniquete. Porque finalmente la mirada moderna de la aplicación del torniquete dice que yo puedo tener el torniquete aplicado un máximo de 2 horas sin generar una lesión que no sea reversible. ¿Sí? Superior a ese tiempo, bueno, ahí es donde empezamos los grises. Lo que sí es importante, y aquí sí hay una diferencia real con lo que se planteaba anteriormente, es que el torniquete, una vez que lo ajusto, no lo suelto nunca más, lo dejo apretado. Precisamente para evitar el retorno venoso, porque ese retorno venoso se va a activar con toda la, por decirlo de alguna forma, infección que se está generando en el punto de corte, la necrosis de los tejidos, etc. Y eso termina provocando un shock séptico, finalmente. También podría ser un choque hipovolémico por la compensación de volumen que está perdiendo el cuerpo. ¿Sí? No sé por ahí si está respondida la pregunta. Sí, excelente. ¿Sí? Vale, listo. ¿Alguna pregunta más que tengan hasta el momento? ¿No? Listo. Entonces, miren, hagamos lo siguiente. Entrábamos nuevamente, pedíamos la autorización de trabajo, tomábamos la cabeza. Si la persona no respondía o no hablaba, yo le doy un estímulo verbal primero. Le digo, hey, ¿me escucha? ¿Qué cosa no debiera hacer nunca? Pegarle al piso, porque nosotros trabajamos en la tierra, trabajamos en ambiente agreste, así que si me pego al piso voy a levantar tierra y también puedo dañar mi equipo de protección personal, y mucho menos le vamos a pegar unas cachetadas o le vamos a mover la cabeza, porque no sabemos si es que existe una lesión cervical o no. Por lo tanto, el movimiento o la tensión es con mis palmas y con mi voz. Hey, ¿me escucha? Si no hay respuesta al estímulo verbal, voy al estímulo del dolor. Nudillo en el esternón y aprieto. Si cuando hago este gesto, el sujeto reacciona, hasta ahí llego. ¿Ya? Si reacciona es porque tiene pulso y tiene respiración.
pero cuidado, que su nivel de inconsciencia es súper profundo. La gravedad de un golpe en la cabeza, por ejemplo, se mide tanto por la profundidad de la inconsciencia como por el tiempo en que el sujeto está inconsciente. Y la profundidad de la inconsciencia la mido dentro de la escala ABDN o ABDI si el sujeto está en A, está en B, está en D o está en N. Son 4 momentos totalmente distintos. ¿Sí? Listo. Si responde al estímulo del dolor, lo que debiera hacer en este momento es revisar hemorragias. Si no responde al estímulo del dolor, vengo, pulso carotidio y respiración durante 10 segundos. Y si en 10 segundos no hay pulso y no hay respiración, yo lo que hago es comenzar o activar la cadena de sobrevida de la RCP, que en un ambiente urbano lo primero es llamar por teléfono y luego comenzar con las compresiones, pero eso lo vamos a ver en un módulo posterior, ¿ya? Entonces, si el sujeto está inconsciente o está en N, no responde, yo no me voy a revisar la vía aérea inmediatamente, ¿cierto? Voy a buscar pulso y respiración, pero tengan presente además que puede que el sujeto esté en un paro cardiorrespiratorio, pero puede también que tenga al mismo tiempo una hemorragia. Lo importante ahí es que la característica de esa hemorragia es que no va a tener presión, porque el corazón no está funcionando. Entonces, si es una hemorragia arterial, ustedes no van a ver un chorro de sangre. Pero cuando compriman el tórax, sí van a ver cómo está saliendo la sangre por un costado. Entonces, el mecanismo de daño traumático, la maniobra de RCP o de reanimación, es complementaria a la maniobra de búsqueda de hemorragia. Se deben hacer las dos cosas, porque no saca nada con comprimir si está la hemorragia o la herida activa. Cada vez que usted apriete, va a empezar a salir la sangre por ahí y ese viejo no lo va a sacar nunca más del palo. ¿No? Si es un tema médico o es un tema ambiental, seguramente el sujeto va a estar hablando. Y de todas maneras tengo que chequear la hemorragia. ¿Cómo lo veo? Le pregunto, ¿se pegó en alguna parte? ¿Qué le pasó? Y capaz que el sujeto les diga, no, venía caminando, me sentí mal y me senté. ¿Ya? Listo. Está hablando, sabe lo que le pasó, por lo tanto está orientado, está alerta, respira, tiene pulso. ¿Reviso o no reviso hemorragia? Me dijo que venía caminando. Pero, ojo, puede estar mintiendo, o puede que no se acuerde de una parte. Entonces, siempre es importante que usted se pregunte, independiente del mecanismo de daño, que usted se haga la pregunta si efectivamente revisó el X, A, B, C, D y E. ¿Ya? Pero tiene que ser a propósito de un proceso racional, no puede simplemente pasar por alto. Los dispositivos para controlar la vía aérea, en términos del COVID, cuando yo me presento y le pido permiso para trabajar, en ese mismo momento yo podría decirle, amigo, perdón, estamos en COVID, no sé qué, y le pongo mascarilla. ¿Ya? Esta mascarilla es parte del aseguramiento de la escena. Si la víctima no tiene la mascarilla puesta, esta escena va a ser inestable para mí y va a ser insegura, independiente que yo tenga puesto mi protector facial y mi propia mascarilla, ¿ya? Porque el sujeto puede estar contaminando el resto de los elementos del equipo que esté en el lugar. Y por lo demás, es probable que ustedes en algún momento también se retiren parte del equipo de protección personal para cambiarlo o por incomodidad. Entonces, al poner la mascarilla, resuelvo el problema del elemento, entre comillas, contaminador de este ambiente. ¿Qué pasa con la hipoxia y el uso de la mascarilla? Bueno, ahí tienen los contras. Pero el pro, las cosas a favor finalmente de utilizar esta técnica, es que yo voy a estar seguro. Y en este momento, el más importante de esta escena no es este sujeto, sino que soy yo como primer respondedor. Porque si yo me enfermo o a mí me pasa algo, el resto de las personas que también están sanas en este momento van a verse afectadas o podrían tener algún tipo de problema para salir del lugar, etc. Entonces puede ser finalmente una situación de mucho mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿le puede afectar? Probablemente sí. Pero es lo mejor que podemos hacer con las condiciones que tenemos en este momento. Y si ustedes tuvieran un equipo de oxígeno, capaz que la máscara de oxígeno va a funcionar mejor, y ahí podrían utilizar dispositivos como este, el bocabarrera, ¿cierto? Ojo que siempre vienen al revés en las cajas, entonces yo después tengo que activarlo. ¿Cómo saben que esto está bien puesto? Porque el dispositivo que está en este sector, el que estoy abriendo, es por donde debiera entrar el oxígeno, y eso debiera estar siempre hacia afuera. ¿Ya? Arriba indica nariz.
y esta simbología es importante porque hay máscaras igual que estas que son para adultos y para pediátricos. La diferencia es que para adultos se pone esa parte de la nariz hacia arriba y para pediátricos se pone al revés, ¿sí? En particular, este equipo es solamente para adultos, no es para pediátricos. Entonces yo podría tomar este dispositivo y aplicarlo sobre la cara de la víctima y ahí también lo tengo cubierto, tengo controlado. La gracia de estas máscaras son estas válvulas, que son válvulas de una dirección. Acá al centro tiene una membrana que me permite a mí meter aire por acá, pero si la víctima expulsa aire o vomita, esta membrana se levanta y bloquea el paso de este cilindro, de este tubo. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro. Para hacer las maniobras de reanimación, además tienen este otro tipo de dispositivos, ¿sí? Que son también bocas barreras, de distintas facturas, de distintas empresas que las hacen, que son de bolsillo. A mí en lo particular no me gusta ninguna, porque dificulta mucho el trabajo, principalmente con la lengua y el movimiento de las cabezas, ¿sí? Por ejemplo, esta, que tiene este dispositivo tan largo. A veces lo que va haciendo este dispositivo es que empuja la lengua hacia adentro. Y el otro problema que tienen estos elementos o estos dispositivos es que nos permiten el trabajo conjunto de la cánula orofaringea, ¿sí? Junto con la boca barrera. En cambio, este otro dispositivo sí permite el trabajo conjunto de la cánula con la boca barrera, la protección de la boca. Entonces, estas cosas están como de moda y son más baratas o menos baratas y la gente les gusta tenerla colgando las mochilas y esas cosas, pero bueno, no sé. En un primer momento, si es que no tienen nada más, podría funcionar bien. Si no, yo les recomiendo tratar de invertir en un equipo como este. De todas maneras, independiente de eso, lo que planteó el capitán hace un momento atrás, lo ideal siempre sería que yo utilice un dispositivo como este, que era el AMBU, ¿sí? O válvula... se desarmó esto. Le faltó... Entonces, la gracia de este equipo es que yo lo aplico de la misma forma que estoy aplicando la mascarilla, ya les voy a contar cuál es la técnica, pero este equipo es capaz de entregarle a usted un 21% de oxígeno. En cambio, cuando usted hace una respiración boca a boca, ni siquiera llega al 15%, más o menos es como el 10, el 11%. Entonces, estos dispositivos de respiración o de boca barrera, la verdad es que tampoco son tan efectivos. Como les digo, con este dispositivo a lo menos ustedes van a lograr incorporar en el sujeto el 21% de oxígeno, porque este equipo toma el aire del ambiente y lo mete dentro del sistema del sujeto, ¿sí? En cambio, estos dispositivos lo que hacen es que yo estoy soplando, ¿sí? Es el aire que está saliendo de mi cuerpo. Entonces, entra un 21%, el sistema es capaz de contener más o menos un 10, un 12%, y el resto lo estoy expulsando con mi exhalación. Y esa exhalación es la que también le estoy incorporando a este viejo, ¿sí? En lo personal, bueno, ojo que es lo que plantea el procedimiento del 2010 en adelante también. Si usted no puede hacer respiraciones boca a boca, no se preocupe. Preocúpese de las compresiones, pero eso lo van a ver más en RCP, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta de fijar dispositivos como este en la vía aérea? Haciendo dos letras, la C, ¿sí? El pulgar acá y el índice están haciendo esta letra C, y la letra E, que la van a formar estos otros tres dedos. Entonces, la C fija o aprieta, y la letra E va a fijar en la cabeza. Voy nuevamente con la letra C, que aprieta hacia la cabeza, y la letra E que la fija, ¿sí? Entonces voy a estar en esta posición. Y en esta posición puedo hiperextender, o en esta posición, ¿sí? Con el borde de los pulgares por los costados, y estos otros dedos vienen a tomar la mandíbula. En esta otra posición hago una subluxación o una elevación del mentón, ¿sí? Recuerden que cuando hago esta técnica, para pacientes que tienen trauma o que están politraumatizados, esta técnica debe ser permanente, porque en el momento en que yo suelto,
la mandíbula cae y se bloquea nuevamente la vía aérea. ¿Ya? Ahora, dijimos hace un momento atrás que todos esos temas los resolvía utilizando dispositivos como estos, como las cánulas orofaringeas. ¿Ya? ¿Cómo se aplica la cánula? Y hay diferentes formas. Me aprendí la forma antigua, ¿no? Esta cánula es muy pequeña, no sirve para esta víctima, pero como estos muñecos no permiten intubación, y si le pongo la cánula que le corresponde por la medida, no voy a poder hacer todo el movimiento, así que le voy a poner una más pequeña para que sea más sencillo. Entonces fíjense, esta cánula entra al revés hasta que topa sin presionar. Pero una vez que llego al tope, giro, vuelvo a ingresar hasta que llego nuevamente al tope y ahí vuelvo a girar y este dispositivo entra y queda ubicado en esa posición. ¿Para qué es todo ese movimiento? Es para ir corriendo la lengua principalmente. Entonces voy corriendo la lengua hacia el costado hasta que ingresa el dispositivo y queda ahí. Solamente, y finalmente la máscara queda en esta posición. A diferencia de estos otros equipos que les mostraba hace un momento atrás, fíjense, no puede entrar acá, no va a entrar porque va a golpear con la cánula. Y en el caso de estos otros que son más pequeños, que no ingresa, yo tendría que tener el cuidado de que la válvula quede sobre la cánula y yo pueda hacer una fijación completa, pinzando la nariz y metiéndole el aire al sujeto. Entonces es más complejo. En cambio esto simplemente en esa posición ya está. ¿Estamos? O si quieren lo aplican de esta forma. Pero una vez que tiene la cánula puesta, ya no necesito frente mentón, ni tampoco subluxar, no necesito hacer nada de eso. Porque la cánula va a tomar la lengua, si mis dedos son la lengua, esta es la lengua, la cánula, y esta es la vía aérea atrás, ¿cierto? Entonces la cánula va a quedar aquí, entre la lengua y la vía aérea, dejando un espacio para que pueda ventilar. Si el sujeto va a respirar, va a vomitar, o reacciona, mejora su nivel de respuesta, le va a molestar la cánula en la vía aérea, entonces esa cánula la va a escupir y va a salir inmediatamente. ¿Ya? Usted lo puede ayudar, ¿sí? Si lo veo vomitando, le ayuda ahí para que salga, para que su pega no sea más difícil después. ¿Ya? Eso, ¿cómo estamos por ahí? ¿Siguieron Bien. Bien, profe. Bien, 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 todo bien. Bien, profe, Estamos súper. clarísimo todo. Ya, sí, profe, todo bien. Miren, estos guantes para lavar platos funcionan súper bien como guantes de procedimiento, sobre todo cuando estamos en áreas agresivas, porque estos guantes son más gruesos. ¿Cuál es el único problema de estos guantes? Es que si ustedes cambian de víctima o tienen una segunda víctima, estos guantes se los tienen que cambiar y se debieran poner guantes nuevos para trabajar con una segunda víctima. Entonces, solamente un par a veces no les va a servir bien. También, al igual que estos, vienen por tallas. Y lo que sí me gusta bastante de estos de lavar platos es que tienen como mosquetero acá, ¿no? Que son más largos. Entonces, las cadenitas, las pulseritas, la cosita para el mal de ojo, todo eso queda cubierto finalmente por el guante y no lo van a tener que romper y botar después, porque finalmente si la pulserita significa algo importante para ustedes y esa pulserita se mancha con sangre, la verdad que es un elemento contaminado que en teoría debiera ser descartado inmediatamente. Pero si les importa, obviamente no lo van a hacer y ahí vamos a empezar con los problemas. Eso por el momento. Cuénteme. Y con el tema del pulso con los guantes de cocina, Igual. ¿se siente igual bien? Sí, se siente igual bien, son un poco más gruesos, pero de todas maneras los vas a sentir igual. El problema del pulso en general es que nadie se entrena diariamente en la toma de pulso. Entonces a las personas les cuesta y se empiezan a poner nerviosas y empiezan a presionar, a presionar. Por eso la recomendación para el pulso es que yo vaya de costado acá, que no cruce la mano por encima de la vía aérea, ¿sí? Entonces que yo venga aquí al costado, ¿sí? Que no cruce por encima. Porque si cruzo por encima y además suelto el pulgar termina siendo un punto de apoyo. Y como la gente se pone nerviosa, que no encuentra el pulso, empieza a apretar, y terminamos estrangulando al viejo y se acabó el juego de los primeros auxilios porque hasta ahí no hemos llegado, ¿sí? Entonces por eso es ideal ir por un solo costado. Y es ideal que ustedes se entrenen en la toma de pulso. Hay dos pulsos que a ustedes les van a servir más que cualquier otra cosa, que es el pulso radial y el pulso carotídeo. Mientras sepan tomar esos dos pulsos, el resto lo pueden tener como un extra, ¿sí? Pulso radial, perdón, pulso carotídeo y pulso radial, que está aquí en la muñeca.
¿ya? Pulso radial va a funcionar súper bien en casi todas las condiciones, excepto cuando hace mucho frío, o están las manos muy heladas, ahí va a costar un poco más encontrarlo. Entonces, en ese caso, el carotídeo va a andar mejor. Cuando hay hemorragias muy grandes, también el pulso radial cuesta un poquito más encontrarlo, es más profundo, está un poco más escondido. En cambio, el pulso carotídeo, finalmente el cerebro es el que manda a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cerebro es el último que se va a quedar sin sangre. Eso. Por ahí. Me enredé. Me está mirando el comandante, parece que me va a retar. Listo, preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. ¿Es bueno ir asistiendo al paciente al mismo tiempo que se le aplica el alambú, ir levantándole los brazos para que amplíe su caja torácica e ir asistiéndolo a la respiración también? Mira, en lo personal, me parece que en el momento inicial, lo mejor es mover a la víctima lo menos posible porque yo no tengo claridad de cuál es el conjunto de las lesiones que la víctima tenga. ¿Cachai? Entonces, el mover los brazos y etcétera significa que además yo debo contar con más personal. Si es un desmayo y no es un evento traumático y el sujeto está sentado o en semi-fowler o como ustedes quieran, seguramente sí. Ahí sí podría yo tener una pega más activa, ampliarle tal vez la caja torácica, lo que ustedes quieran. En esas condiciones, perfecto. Pero cuando el mecanismo de daño es traumático y yo tengo un politraumatizado, lo que quiero hacer es moverlo lo menos posible. Listo, gracias, profe. Eso, ¿vale? Listo. ¿Qué más? Lo último, ya que tenemos los guantes puestos. Los guantes son un equipo de protección personal, pero cuando no sé ponerme los guantes y retirarme los guantes, terminan siendo un elemento que genera que la escena se ponga inestable de forma incluso oculta. Porque si mis manos están con sangre y las meto dentro del botiquín, ya contaminé todo. O si estas manos se van luego a mi cuerpo. Entonces, una vez que me pongo los guantes, no puedo tener contacto con nada más que no sea la víctima y la sangre. Otra persona tiene que ser mi arsenalero y me tendrá que ir pasando los elementos. Y ahí pueden agarrar a cualquier turista, el más pillo que encontraron en el grupo, lo agarran, los ponen al lado de ustedes y esa persona les puede ir pasando el equipo, ¿ya? Cuando se necesiten retirar los guantes, no llegan y salen, sino que la mano, una de las técnicas, pueden ser muchas, la mano derecha viene a tomar el guante de la mano izquierda por fuera, ¿sí? Y fíjense, los dedos los meto dentro del guante, los doy vuelta y lo retiro. Y este guante ahora va a caer sobre mi mano derecha. Como esta mano está libre, no puede tocar el guante, porque si no me voy a contaminar, no tendría sentido el equipo de protección personal. Estos dos dedos ahora van a ingresar por dentro del guante, no por fuera, por dentro, y lo van a girar. Y ahí me va a quedar los dos guantes contenidos y sellados. Y ojo acá. El hecho que usted esté en una emergencia no significa que usted pueda ser sucio y cochino y dejar todos los elementos tirados y botados en la escena. Este es un elemento contaminado con elementos biológicos, incluso con sangre, etc. Entonces, esto tiene que estar en una bolsa de basura, que puede ser una bolsa de basura de un color distinto, o podrá ser una bolsa de basura normal, una bolsa de sello hermético, Ziploc, lo que usted quiera. Pero esto tiene que volver con usted, y luego usted tiene que botarlo en la basura. No puede quedar tirado adentro del auto que usted trabajó, en el piso, tirado entre medio del bofedal donde el sujeto se accidentó, etc. Porque además, dependiendo cómo sea la estructura del guante o de lo que usted esté utilizando, puede provocar incluso que animales que viven en el lugar, en contacto con el viento, con el sol, etc., piensen que esto es parte de algún alimento o algo y lo consuman. Y luego generamos un problema muchísimo más grande. ¿Estamos? Sobre todo todos nosotros, que se supone que tenemos una sensibilidad distinta con los espacios naturales. No solamente tiene que ver con la impresión y el gusto que nos da compartir en la naturaleza, sino que además el cuidado, ¿sí? Lo mínimo es regresar con la basura que nosotros vamos. Eso es lo mínimo que se solicita. Se puede entregar en el CEFAM, que tiene un manejo de los residuos. Eso. Podrían entregarlo en el CEFAM también. Y ahí, no sé, pues ellos lo van a disponer adecuadamente. Listo. ¿Preguntas? Preguntas. ¿Estamos? Yo quedé con una duda, profe, respecto a la aplicación de la cánula y posterior se me cortó un poco el video y después venía lo de la máscara, ahí quedé como un poco colgado.
Ya, no, lo que te planteaba es que Sí, la podría- cánula, en conjunto con barreras para respirar como estos elementos, que son de bolsillo, generan algunas incompatibilidades, porque si tengo la cánula puesta acá, no le voy a poder dar respiración a este sujeto con esta máscara, porque no va a entrar. Entonces lo que les planteaba es que dispositivos como este funcionan mucho mejor porque son más solidarios con la utilización de la cánula. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, vale. Estamos. Entonces, vamos a parar ahora, son 15:58. Vamos a parar hasta las 16:05, ¿sí? Ahí, para cambiar de presentación y seguir con las materias del curso. Estamos. Gracias, muchachos, que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Vale, profe. Gracias, profe. Gracias, Buenísima tu gracias, explicación. Gracias, profe. Gracias, profe. Explicación.
Buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola, buenas. Hola, hola Cristian. Y Hola, profe. Gracias. Muchachos, continuamos con las clases. ¿Me están escuchando? Me imagino, ¿cierto? ¿Se escucha Sí, bien? se escucha. Sí, se escucha. Continuamos entonces, vamos a continuar con la clase de cinemática del trauma. No sé, bloqueado el sonido. No, vamos por acá. Bueno, la cinemática del trauma, este módulo tiene por objeto entender lo que es la cinemática desde el punto de vista de la lesión, de la fuerza y de la energía del trauma. ¿Ya? El otro objetivo es entender y poder analizar una escena para poder determinar las posibles lesiones. Y por último, identificar las lesiones y con ello una pronta determinación y priorización de atención. Cuando vamos a tratar de definir lo que es cinemática y a través de ello entender o tratar de adelantarnos a las posibles lesiones que puedan presentar las víctimas en las distintas emergencias. ¿Qué es la cinemática del trauma? En el fondo, la cinemática implica definiciones de fuerza, de velocidad, de masa, de leyes de Newton, una serie de conceptos que no los vamos a definir ahora, solamente nos interesa que se entienda que la cinemática nos permite en el fondo a través de preguntas simples y de conceptos entendibles, determinar las posibles lesiones que pueda presentar la víctima. ¿Ya? Por ejemplo, cómo se presenta la escena, qué velocidad lleva el vehículo, o de qué altura cayó la persona, qué víctimas usaban, si las víctimas usaban medios pasivos de seguridad o cinturones de seguridad, el vehículo o el elemento afectado tenía elementos de seguridad, si las víctimas salieron inyectadas en un caso de un accidente, si no salieron inyectadas, si fue una caída, un volcamiento, una colisión, etc. Cuánta velocidad está involucrada, si fue en carretera. Todas esas cosas nos van a dar, de alguna manera u otra, un indicador de las posibles lesiones sin aún ver a la víctima, que nos van a indicar las posibles lesiones que puedan presentar. ¿Ya? Si va solo también, si va con alguien. Una de las preguntas que normalmente nosotros hacemos o determinamos, tanto en el lugar o en el trayecto, es si presentaba elementos de seguridad pasiva, si el vehículo tenía cinturón de seguridad, si estaban activos, si estaban funcionando. Si habían sistemas de airbag. ¿Ya? Los elementos de seguridad pasiva son los elementos que se encargan de proteger la seguridad del conductor, de la víctima, del paciente. Son aquellos que se activan frente a un evento, frente a una emergencia. En el caso de turismo, los buses están con todos sus elementos de seguridad, cinturones, como por ejemplo los cinturones. ¿Ya? Los elementos de seguridad activa son aquellos que constantemente están funcionando. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema de ABS, el sistema de detector de espacio ciego en los espejos de los vehículos. ¿Ya? Esos son sistemas que están siempre funcionando y que en el fondo previenen de alguna u otra manera las lesiones en la víctima.
Esas preguntas, esos detalles son re importantes y son también parte de la cinemática, porque si nosotros logramos determinar que en un llamado X o un accidente X, si el vehículo es de un vehículo de alta gama, probablemente las lesiones no sean tan determinantes como un vehículo de baja gama. Si llevaba o no llevaba cinturón de seguridad, normalmente la presencia del cinturón de seguridad deja evidente. Y estas lesiones, bueno, el superintendente se debe acordar de esto, de que marcar el cinturón de seguridad por vía. Estas lesiones normalmente son atribuibles a fractura de clavícula, ¿ya? Golpes en el abdomen. Entonces, el solo hecho de saber que si tenía o no tenía cinturón de seguridad, ya podemos adelantar las lesiones que podía presentar. Si es una caída en altura, si es una caída de baja altura, también si se apoyó en los brazos, si cayó de pie, también nos va a indicar las posibles fracturas que podría tener o simplemente luxación. Ya una fusión de fractura cerrada o abierta. Ustedes que son guía bueno, conocen este caso, ¿ya? El caso del Botas Verde. Cuando nosotros nos dicen que hay gente extraviada en la cordillera, que está en alta montaña, inmediatamente nosotros asumimos, sin ver a las víctimas, podemos adelantarnos que pueden haber lesiones por frío, ¿ya? Quemadura, hipotermia. ¿Ya? Pregunta, ¿lo dejaron morir o murió solo? Nadie sabe eso hasta el día de hoy. Lesiones de los órganos, en una colisión, por ejemplo, en un evento de desaceleración, se presentan lesiones en los órganos. Uno de los del síndrome, que es una lesión que produce una muerte casi instantánea, son el síndrome de la bolsa de papel, que en el fondo es ruptura, ¿ya?, del pulmón. La desaceleración, que yo les voy a mostrar acá, el impacto va a hacer de que el órgano impacte con la pared anterior del tórax, del esternón, y además genera resistencia hacia atrás, y ese movimiento puede generar una ruptura por compresión del pulmón, que se llama síndrome de la bolsa de papel, ya que son los típicos víctimas que mueren de paro respiratorio no instantáneo, sino que a los pocos minutos. La otra lesión de órganos también por una desaceleración brusca, puede ser la ruptura de la aorta, que es una de las causas principales de muerte instantánea en accidente de tránsito, ¿no? La desaceleración en un accidente, que no necesariamente puede ser accidente vehicular, sino que también puede ser una caída, un golpe en el pecho, puede llevar a un impacto de los órganos en las paredes, y ese impacto puede generar una ruptura de las aortas a la altura del corazón y puede generar una muerte casi instantánea. Otra de las lesiones más frecuentes que se pueden determinar y dentro, sin ver a la víctima, y es parte de la cinemática, es el colapso del pulmón. Producto de los golpes, ya puede haber una ruptura, una fractura costal, normalmente en los golpes laterales, una caída, en una quebrada con un golpe en la costilla, en el costado, en el lateral, puede generar una fractura con ruptura de la pared costal y por ende un colapso pulmonar. En esta imagen de escáner se identifica esta zona oscura, que es la entrada de aire y el colapso del pulmón. Eso también, cuando veamos shock, cuando veamos tratamiento del shock, vamos a identificar esto y ver cómo los tratamos, en realidad. Lesiones en los órganos también, las fracturas de pelvis, que son uno de los más frecuentes, que muchas veces es subdiagnosticado en una atención prehospitalaria. Las fracturas de pelvis normalmente se atribuyen a dolores en el costado,
en la espalda, y eso a veces tienen compromisos renales, son de bastante dolor. En una caída en bicicleta incluso podemos presentar ya posible fractura de pelvis. Lesiones por desaceleración brusca y aceleración brusca, o sea, que el cuerpo está fijo, estático, y por un evento X se acelera bruscamente. Por ejemplo, el efecto látigo en una colisión anterior o una colisión posterior. ¿Ya? Eso genera una hiperextensión de las cervicales, ¿ya? Y esa hiperextensión puede llevar a una ruptura del bulbo, que lo mencionábamos ayer, puede crear un paro respiratorio. Pero no solamente eso, sino que puede tal vez supere esa hiperextensión y no genere el daño en el bulbo, pero sí puede generar un impacto posterior en el cráneo, ¿ya? Y por ende en el cerebro, y un impacto anterior en el cráneo y por ende en el cerebro. Y eso determina hemorragia interna, un aumento de la presión intracraneal y tal vez un TEC cerrado, un traumatismo encefalocraniano cerrado. ¿Ya? Los golpes laterales, ¿ya? Una de las lesiones también es la misma. Aquí la caja craneana no soporta, ayer se acuerda que hablamos de los huesos planos, ¿ya? Y dentro de los huesos planos ubicados en la cabeza, su principal objeto es, en el fondo, alivianar y a la vez amortiguar y evitar los movimientos milimétricos del cerebro. En una situación de aceleración brusca, puede llevar a impactos laterales y por ende hemorragia. Uno de los primeros signos es la famosa concusión cerebral, que en el fondo es un desmayo, ¿ya? Por aumento excesivo del consumo de oxígeno, y eso es producto de un movimiento brusco milimétrico del cerebro, y no lo logra contener la caja craneal. Cuando hablamos de cinemática, hablamos que aquí se involucran conceptos de fuerza, de velocidad, de trauma. Cuando nos indican que hay una situación de emergencia, inmediatamente son 2 o 3 preguntas. Ayer tal vez lo vieron o probablemente lo van a ver más adelante, es cómo actuar en una emergencia. Cuando nosotros nos piden cómo actuar en una emergencia, en el fondo es entregar información, recopilar información como que nos permitan generar una cinemática aproximada y con ello un panorama a lo que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, si la situación fue en carretera, si fue en zona aislada, si fue en la nieve, si fue en una quebrada, si fue en una ciudad, si fue en un pueblo, si fue en un volcamiento. ¿Ya? Por ejemplo, en estas imágenes donde hay mucha fuerza involucrada, nosotros ya nos imaginamos, sin llegar al lugar, que probablemente las lesiones sean mortales, probablemente las lesiones sean incompatibles con la vida, que eran los conceptos que hablábamos ayer, ¿ya? A diferencia de la imagen de arriba, donde el evento no involucra mayor fuerza, mayor velocidad, solamente una mala posición del vehículo, producto de una mala maniobra. Sin embargo, la caída y la lenta intervención de la atención prehospitalaria puede haber llevado a una situación fatal. Cuando la emergencia ocurre en zonas aisladas, ¿ya? Inmediatamente nosotros asumimos que puede haber una velocidad involucrada, como también la situación del terreno, en camino de tierra, en camino de bichosfita. Normalmente las pérdidas del control del vehículo llevan a estas situaciones, a malas maniobras, ¿ya? Como también la distancia. Estas imágenes son en el sector del patio, y la distancia normalmente es un evento o un elemento que nos juega en contra. La hora dorada aquí no funciona, aquí no hay hora dorada, ¿ya? Por lo tanto,
el saber que hay un llamado a X distancia, 70 kilómetros, sabemos que la hora dorada no va a jugar en contra. Y aquí cumple un papel importantísimo la primera intervención, ¿ya? Que son ustedes. Ustedes son la primera intervención en esta situación. Lo mismo, la distancia, la fuerza, la energía involucrada. Y aquí se suma la altura y la nieve, ¿ya? O sea, tenemos un elemento que donde del momento en que se nos activa la emergencia, ya probablemente han pasado sus varios minutos, en que hay una respuesta, otros tantos minutos, y de ahí al llegar nos juegan contra el tiempo, por lo tanto la hora dora se pierde, pero además hay un elemento importante que es el clima, ¿ya? Ustedes, los que ya han hecho curso, deben saber de que después de cierto tiempo, después de cierta hora, 5 horas, 6 horas, aparece un elemento que nos juega en contra, que es la famosa altura, el mal de altura, la puna. En el fondo eso puede llevar a agravar mal a la víctima. ¿Ya? La comunicación es también. Y todo esto es parte de la cinemática. Todo esto es parte de nosotros cuando nos dicen llamado en el kilómetro 102, inmediatamente asumimos de que pueden ser pacientes que quizás no tengan no haya mucha a gran velocidad, pero ya la distancia nos va a llevar a que estén pacientes hipóxicos o pacientes hipotérmicos. En condiciones extremas, altura 5.400 metros, cero Carnantor, también el tiempo de respuesta se incrementa, las situaciones de trabajo son extremas, y la fuerza involucrada, la velocidad involucrada fue baja, sin embargo la fuerza involucrada fue alta. En el caso de arriba, también la velocidad y la fuerza involucrada fue alta, por lo tanto las probabilidades de sobrevida son escasas. Cuando avancemos más adelante vamos a ver algunas estadísticas, ¿no? Vamos a ir caso a caso. Por ejemplo, los accidentes en moto. Cuando nosotros nos llaman de accidente en moto, nosotros inmediatamente hablamos de que hay una gran probabilidad de encontrar un fatal. Por la distancia, por la velocidad y por los elementos de protección que tiene. Ya, el 68% de las lesiones son causadas por no llevar casco. ¿Qué es lo que hace el casco en un motorista? Bueno, incluso en un conductor, un pasajero o en un turista que anda en bicicleta. El casco cumple la función de amortiguar, ¿ya?, el impacto en el frontal. Esa es como la principal función. De hecho, hoy en día hay certificaciones para el tema de los cascos. El hecho de andar sin casco ya inmediatamente se incrementa la probabilidad de lesión cuando hay una situación de accidente producto de moto o de bicicleta. El principal órgano afectado es la cabeza, ¿ya?, con un 68%. ¿Ya? Y de ahí el 21% de las lesiones son fracturas en los miembros inferiores, principalmente los huesos largos y los huesos cortos como el tarso. Por lo tanto, ya sin ver la víctima, sin haber llegado al lugar, nos estamos preparando para una inmovilización cervical, nos estamos preparando para una inmovilización de miembro inferior. Tenemos que saber de que vamos a tener que estabilizar una fractura si es que la persona está viva. ¿Ya? Normalmente, yo me atrevería a decir que del 100% de los llamados accidentes en moto, el 90% son fatales. Por la distancia, por la velocidad y porque los elementos de seguridad pasiva aquí no existen. Que es el chasis, es el conductor. Ese sello que ustedes ven ahí está en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es un código de acreditación para el tema de los cascos.
Ya, hoy en día existen certificación para el uso de casco. ¿Cómo van? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Todo bien, bien, profe. profesor. Hay alguno en el WhatsApp que está intentando conectarse. En atropellos, ya, la gravedad de las lesiones, más o menos el 64, del 85% de las víctimas muere en atropellos cuando son más de 64 kilómetros por hora. Ya, estos datos los aporta la Comisión Nacional de Tránsito y estos son extrapolables, los sacaron del Ministerio Sueco. Sin embargo, las pruebas que han hecho, se sabe que a 60 kilómetros por hora en una colisión lateral hay fracturas de pelvis, en una colisión frontal hay fracturas de fémur y de pelvis. Por lo tanto, es lógico que a mayor velocidad, mayor las lesiones, pero ya el límite de velocidad para generar lesiones es 64 kilómetros por hora. ¿Puedo hacer una consulta ya que estás hablando de estadísticas? ¿Puede, Cristian? ¿Aló? Esto en lo que es cinemática, obtener información de a cuánta velocidad iba, si fue en carretera, por ejemplo, si en carretera uno asume que son más de 64 kilómetros por hora, el cual iba transitando, por lo tanto las lesiones probablemente sean graves. ¿Cristian? ¿Puedo hacer una pregunta? Atropello. Puta, parece. Ya solamente del recibir la información de un atropello, uno se imagina las posibles lesiones que pueda encontrar. Y además encima, si nos indican que el atropello es una carretera, asumimos las lesiones que podemos encontrar y las pocas probabilidades de sobrevida que pueda tener. En atropello, las lesiones se atribuyen a fracturas en los miembros inferiores, producto del impacto, ya sea lateral o frontal del vehículo, posteriormente fractura de pelvis, el golpe en la cabeza, producto del efecto hacia el parabrisas, nos puede indicar un traumatismo encefalocraniano cerrado, ya, fractura expuesta en caso de que haya velocidad. Ya con esas 3-4 lesiones nos estamos preparando tanto psicológicamente como técnicamente de cómo vamos a enfrentar la situación de emergencia antes de llegar. También si el aporte de la información indica que si el vehículo que atropelló fue un vehículo liviano o un vehículo mayor. ¿Ya? Es lógico y sabido de que el vehículo mayor, a mayor velocidad, las probabilidades de sobrevida son menores. Aquí hay un cuadro estadístico donde habla que las principales causas de accidentes de tránsito son el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón, el estado de ebriedad. Ya son como los principales motivos por los cuales se produce un accidente de tránsito. En situaciones extremas, en condiciones geográficas extremas, en las secciones a volcanes, a cerros, los principales problemas que tienen o causas de accidentes son tropiezos y caídas, ¿ya? Un 60%, y los problemas en toma de decisiones. Normalmente las malas decisiones también llevan a tomar accidentes, a generar accidentes. Es para nosotros bien frecuente, y eso está en un 31%. Es frecuente de que el grupo que sale a una excursión toma una ruta y por ABC motivo se separa, ¿ya? Ese problema en las tomas de decisiones lleva a que un grupo pida ayuda y el otro grupo se extravíe o se pierda. Ya con ese simple dato nosotros podemos generar un panorama y ya a través de aplicar la cinemática nos podemos decir, si logramos saber a qué altura fue, o en qué lugar, o a qué hora, podemos perfectamente determinar cuánto tiempo de respuesta tenemos para llegar a ese lugar. Y por ende la probabilidad de sobrevivir. No es lo mismo las personas que se extravíen en verano que se extravíen en invierno, no es lo mismo que se extravíen en el sector de la de Atacama a que se extravíen en la Alta Puna. Las caídas en
hablábamos recién de que el 60% de los accidentes que ocurren en la alta montaña son productos de caída. ¿Ya? Y esas caídas, bueno, ustedes, algunos tienen, o la mayoría, conozco en realidad de los asistentes, cómo es su formación o las capacitaciones que han tenido. Pero se les ha dicho de que las probabilidades de accidente o el índice de accidentabilidad de la alta cordillera en las excursiones no supera el 8%, o sea, tiene muy poca accidentabilidad. Sin embargo, esa poca accidentabilidad normalmente son graves, ¿ya? ¿Por qué? Por la distancia, por la altura, por los tiempos de respuesta. Entonces, cuando nos indican que hay gente extraviada en la cordillera, nosotros inmediatamente asumimos, en base a la cinemática, problemas de hipotermia, problemas de quemaduras por la nieve, y pocas veces fractura, ¿no? Pocas veces fractura. Por lo tanto, las lesiones que podrían presentar son atribuibles a esas condiciones climáticas, al tiempo de respuesta. Normalmente llegar allá y ofrecer una respuesta apropiada implica por lo menos unas 6 horas donde ya empiezan a aparecer problemas de hipoxia y tal vez puna. Por lo tanto, ahí esas primeras horas, los primeros respondedores son vitales. Normalmente también las rutas de acceso complican mucho. O sea, creo que del tiempo que llevo acá, en 2 ocasiones hemos tenido rescates que han sido de películas, en los cuales nosotros hemos llegado solamente a filmar, dado que los excursionistas andaban con teléfonos satelitales y se comunicaban a través del sistema de aerorescate y nos sacaron con helicóptero. No, han sido 2, por lo que recuerdo, 2 o 3 casos en el fondo del tiempo que llevo acá. Por lo tanto, las rutas de acceso normalmente son una limitante cuando no hay gente extraviada o accidente en la alta cordillera. Es bueno tener identificada esa ruta. Situaciones de extremas también en la carretera, hay zonas aisladas, inclemencias del tiempo, también influyen y nos permiten determinar cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, cuánto va a ser el tiempo de respuesta y con qué nos podríamos encontrar. Otras situaciones frecuentes son las caídas en bicicleta, que para el común de la gente puede ser como algo casi trivial. Sin embargo, son más frecuentes de lo que parece ser. También pueden ser graves dependiendo de los tiempos de respuesta y las primeras atenciones. En esta zona hay muchos turistas en bicicleta, sobre todo en el sector cuando hay Valle de la Luna, ahí es donde más accidentes tenemos, ¿ya? Más nos han llamado en el sector de Laguna Ceja. Y aquí, cuando ya nos hablan de accidentes en bicicleta, lo primero que uno piensa en lesiones de piel, luxaciones, pocas veces fracturas, ¿ya? Pero luxaciones, golpes en la cara, luxaciones de la zona del carpo, la articulación también de la mano. Básicamente esas son las principales lesiones que uno se podría encontrar con el solo hecho de saber de que hubo un accidente en bicicleta, ¿ya? Un turista que se cayó en bicicleta. Los atropellos en bicicleta, bueno, el cambio un poco el panorama, normalmente son las lesiones en los mismos órganos, extremidades inferiores, la luxación pasa a ser una fractura. Los golpes en la cadera también son frecuentes, golpes en la cara, normalmente andan con casco. La alteración del estado de conciencia aquí sí es más frecuente en este tipo de emergencia. Las colisiones laterales, la colisión lateral muchas veces tiene en realidad tiene una cinemática bastante entretenida, por así decirlo, porque un golpe en el costado del vehículo genera una aceleración y a la vez una desaceleración brusca en la parrilla costal de la víctima, ¿ya?
Y esa aceleración brusca indica que los órganos se golpean en el costado de la parrilla costal. No sé si se acuerdan ayer cuando hablábamos de las costillas, cuál era su rol, en el fondo era proteger los pulmones, y el golpes laterales a velocidad ni siquiera tan baja, o sea, a velocidad de 50 kilómetros por hora, ya podrían perfectamente generar un golpe en el costado de la parrilla costal, y por ende un colapso pulmonar, fractura costal y alguna dificultad respiratoria mínima, ¿no? Lo mismo por el otro costado. Y aquí, normalmente en colisiones laterales, aparte de las lesiones que genera y que se presentan, estamos hablando sin ver a la víctima. Nosotros solamente nos estamos imaginando antes de, porque la cinemática nos entrega mucha información, ¿ya? En una colisión lateral hay un acúmulo de energía, en este caso en el vehículo. Esa energía queda contenida en el costado, en este caso en esta figura, en el costado izquierdo, la energía la recibe el impacto y queda contenida en el costado derecho. Por lo tanto, al establecer una liberación del paciente o de la víctima, ya cualquiera sea la técnica, ya sea por bombero o por la misma gente que está queriendo ayudar, puede llevar a que se libere la energía por el otro costado. O sea, al abrir la puerta de allá, esa puerta se puede abrir de manera rápida, con mucha fuerza, y podría lesionar a otra persona. Como también, si nos encontramos con la persona de alguna manera atrapada en el vehículo, ya sea un atrapamiento médico, mecánico, al liberar estas puertas podría perfectamente ayudar a la compresión del paciente, ¿ya? Me explico, en el fondo puede presionar más al paciente. En las colisiones frontales, dependiendo obviamente del lugar y de la distancia, la velocidad involucrada, nos pueden llevar a distintas lesiones. Una colisión frontal normalmente nos lleva a un atrapamiento de las distintas partes del cuerpo, tanto de la pelvis, del fémur, del tórax, del abdomen, ¿ya? Porque es producto de la deformidad del vehículo. Esa deformación que se genera en el vehículo nos va a llevar a presionar a nuestra víctima, ¿ya? La puede presionar a través del torpeo, del volante, de los pedales, del techo incluso. Por lo tanto, las colisiones frontales, junto con las colisiones laterales, son una de las situaciones con mayor índice de gravedad y a mayor velocidad mayor en la lesión. Hablamos de las lesiones se incrementan desde 50 km por hora en una colisión lateral, y una colisión frontal desde los 64 km por hora, ya nos puede generar lesiones mortales. Y todo esto sin ver al paciente, ¿ya? Solamente el hecho de tener la información de que hubo un accidente en tal parte, a tal distancia, donde la persona salió o no salió eyectada. Volcamientos quizás son una de las situaciones que nos genera más lesiones difusas, ¿ya? Porque en el fondo aquí aparece el concepto de policontuso, porque la víctima teniendo cinturón probablemente va a tener golpes laterales en la cabeza, y quizás por producto del uso del cinturón en la clavícula o en el pecho. Pero si no lleva cinturón, la víctima se golpea en toda la estructura del vehículo, en los pilares, en el techo, incluso hasta en el zócalo. Los niños chicos normalmente, por efecto de la fuerza centrífuga y centrípeta, quedan metidos debajo de los asientos, ¿ya? En un volcamiento. Y en el defecto algunos salen eyectados, ya dependiendo de la velocidad. Por lo tanto, cuando nos hablan de volcamiento, nosotros hablamos inmediatamente, asumimos policontusos, tanto graves, leves, menos graves, ¿ya? Pero las lesiones van a ser policontusos. Policontuso puede llevar de una fractura de tarso o de tibia peroné a una fractura de húmero o de mano, no sabemos. O sea, las lesiones son difusas.
Los volcamientos a alta velocidad, en realidad ya normalmente los volcamientos de alta velocidad lleva a atravamiento, lleva a expulsión del paciente o del conductor, y cuando el volcamiento ocurre a más de 72 kilómetros por hora, las estadísticas indican que las probabilidades de sobrevida bajan. Asimismo, volcamientos de vehículos mayores normalmente son... Bueno, del tiempo que yo llevo acá solamente me ha tocado atender 2 situaciones de caída al agua termal en el sector del Tatio. Normalmente la gente lo está trasladando, ya, por lo tanto ahí las primeras respuestas están dadas por los guías, están dadas por la gente que está en el lugar. ¿Ya? ¿Qué hacer frente a una situación de aguas termales? Nosotros nos dicen, hay un accidente, una persona se cayó en el Tatio a las aguas termales, inmediatamente asumimos quemadura, y lo vamos a ver en la clase de quemadura, cuánto es el porcentaje y las probabilidades de sobrevida, dependiendo del porcentaje de quemadura que tenga. ¿Y qué hacer? Que también hay algunas dudas respecto si lo cubrimos o no lo cubrimos, si se salva o no se salva, si hacemos algo o no hacemos algo. Lejos tal vez una de las situaciones de emergencia en las cuales nuestra cinemática no nos entrega quizá un antecedente muy vago, son las personas extraviadas. Cuando nosotros nos indican personas extraviadas, cuando ocurren dentro de 24 horas desde que se extravió, las probabilidades de sobrevida, las probabilidades de encontrarla se incrementan. Después de 24 horas hasta 48 horas se disminuyen mucho las probabilidades. Básicamente por el clima, por la altura, por la distancia, por los métodos de orientación. ¿Ya? La desorientación hace que se extravíen más, y la superficie que hay que cubrir normalmente es muy extensa, entonces no logramos cubrir harto. Entonces ahí, insisto, la primera respuesta está dada por los primeros respondedores, que en este caso son los nosotros manejamos mucho el concepto dependiendo de la isoterma. La isoterma 3000, para nosotros la isoterma 3000 es la que nos indica en el fondo las probabilidades de sobrevida. Sobre 3000 metros sobre el nivel del mar, es importante saber, para aproximar una cinemática de esto, es si las personas iban con el equipamiento apropiado, si las personas iban con un guía acreditado, las personas andaban en vehículos de buena motorización, porque esas condiciones también, o esos elementos nos indican inmediatamente las probabilidades de sobrevivir. Bajo la isoterma 3000, probablemente las probabilidades de sobrevivir se incrementan por el clima, pero sobre los 3000, en realidad, dependiendo del tiempo de respuesta, se van disminuyendo las probabilidades. Existen varias situaciones más, esto creo que es la última que les presento, después vamos a algunas preguntas. Pero en el fondo lo que interesa de la cinemática del trauma es obtener la información necesaria para aproximarnos a una posible lesión que vamos a encontrar, sin ni siquiera haber visto a la víctima, ni siquiera haberla atendido. ¿Ya? En el fondo, este curso, la idea es que ustedes identifiquen con un par de preguntas y a la vez aporten la información para generar una aproximación a las lesiones. ¿Ya? Un niño en la casa electrocutado es un elemento que felizmente en San Pedro no lo hemos tenido, pero en las ciudades
frecuente, ¿ya? Las quemaduras, producto de agua caliente o aceite, sí hemos tenido acá, pero también son situaciones para las cuales tenemos que estar preparados, como primeros respondedores, ¿ya? Creo que eso es lo que quería aportar. ¿Dudas, consultas? Profesor, buenas tardes. O sea, toda esta cinemática del trauma a nosotros nos permitiría poder complementarlo con la información que viene del mecanismo de daño, digamos. ¿Se acopló? Sí, en el fondo la cinemática del trauma es el mecanismo de daño. O sea, si nosotros logramos en el fondo saber, identificar cuál es la causa, el lugar, o qué fuerza está involucrada en el accidente, podríamos identificar cuáles son los daños que vamos a encontrar en ese paciente. Gracias. Chicos, ¿estamos? Estamos, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chicos, dudas, consultas, ahora me arreglaron el volumen recién. Cristian. Usted no escucha. Hola. ¿Sí? Hola. Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Me escuchas? Hola. Habla Ernesto. ¿Ah? Habla Ernesto, dígame. Cristian está al lado. Ah, que ahí dice Cristian Parra. Sí. Oye, Ernesto, mira, porque tú mostrabas ahí una cantidad, digamos, de estadísticas. A nivel de agencias de turismo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están estos para la primera esta impresión, estos tipos de todo lo que tú acabaste de nombrar, digamos? ¿Cómo son las estadísticas ahí en San Pedro? ¿Lo hacemos muy mal? ¿Estamos más o menos? Gracias a Dios existe un Dios, no sé. Bueno, los que creemos en Dios, sí, gracias a Dios existe un Por eso te digo. No, pero mira, en realidad hay una, por lo menos, buena intención de querer mejorar las cosas que se pueden mejorar. En términos de accidentabilidad, hay de todo acá, por lo menos en San Pedro de Atacama. La estadística, nosotros tenemos en el año accidentes tanto de agencias de turismo, pero también tenemos muchos de particulares. Entonces, la idea de estos cursos en el fondo es generar la conciencia de primeros respondedores, no solamente en la alta montaña, porque lo que les explicaba yo en este concepto de la cinemática, que solamente el 8% de la accidentabilidad ocurre en alta montaña, y de ese 8% normalmente son de alto riesgo, pero producto de la distancia, de los tiempos de respuesta, la altura y de la inclemencia. Pero el 92% de los accidentes son de otro tipo, ya sea accidentes de casa, accidentes vehiculares, y en todo eso siempre hay, en zonas turísticas, hay involucrados guías, ¿ya? No estoy hablando de involucrados en términos de causal, sino que son los primeros que están en el lugar. Por lo tanto, lo que buscan es tener primeros respondedores en una gama de accidentabilidad que tenemos, donde el 92% de los accidentes son por caída en bicicleta, por atropello, por volcamiento, y por situaciones en trekking, por ejemplo. ¿Ya? Son ese tipo de llamados. Por lo tanto, la primera respuesta tiene que ser enfocada a ese 92% de accidentabilidad también. Entonces, si tú me preguntas cómo estamos, yo creo que si vamos a enfocar para allá,
vamos bien. Vamos mejor. Sí. Gracias, Ernesto. Chicos, consultas. Mañana creo que tenemos... mañana el Día del Señor. En la próxima clase tenemos conmigo, tiene shock, parece, y manejo del shock. Por lo tanto, yo les sugiero que estudien un poquito, porque el concepto de shock es un concepto de médico que en atención prehospitalaria es vital. El entender el concepto de shock implica, así como la cinemática, nos va a dar una lógica de cómo poder atender a una víctima independiente de la situación de emergencia que viva, tanto a altura, a 0 nivel del mar, hasta 5.000 metros. Yo les sugiero que hagan una repasadita al manejo del shock, los tipos de shock, y cómo identificarlo. Eso creo que es de mi parte. No sé en cuánto lo terminamos. Estamos, muchachos. Si no hay dudas, nos veremos el lunes a las 18 horas. Gracias, 18:30. profe. Cuídese. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe.